Era el día más esperado por todos, o al menos eso parecía. Las flores blancas colgaban de los bancos, las cintas de raso danzaban con el viento, y el murmullo emocionado de los invitados llenaba el aire cálido de la mañana. Yo estaba de pie en el atrio de la iglesia, con el vestido que había planchado con esmero la noche anterior, sosteniendo entre mis manos una pequeña cajita con un broche antiguo que había sido de mi madre. Era mi regalo para ella, para mi hija, la que no parí, pero cuidé, la que abracé cada noche durante más de 20 años. Me acerqué con una sonrisa contenida, buscando su mirada entre la multitud, cuando la vi bajar del coche nupcial, radiante, rodeada de flashes, amigas, risas. Entonces, ocurrió. Ella se detuvo al verme. Su expresión cambió. Dio 2 pasos hacia mí. Sus tacones golpearon el empedrado con fuerza. Me miró con frialdad. Y delante de todos, con la voz clara y alta, dijo: «Tú nunca fuiste mi madre. No te quiero aquí». El murmullo se detuvo como si alguien hubiera cortado el sonido con un cuchillo invisible. Los fotógrafos bajaron las cámaras. Las miradas giraron hacia mí. Algunas eran de incomodidad, otras de lástima. Nadie habló. Nadie se movió. Mi hijo, su padre, bajó la mirada. No dijo una palabra. Su esposa fingió mirar el ramo. Nadie hizo nada. Nadie dijo nada. Yo no respondí. No porque no supiera qué decir, sino porque sentí como una parte de mí se rompía, despacio, silenciosamente, como un cristal que se cuartea por dentro antes de caer al suelo. Di un paso atrás, y luego otro. Sujeté la cajita con más fuerza. No sentí vergüenza. Sentí vacío. Me giré despacio, como quien abandona un sitio que ya no le pertenece, y caminé entre los invitados sin mirar a nadie. Nadie me detuvo. Nadie me llamó por mi nombre. Caminé hasta el coche que había alquilado, abrí la puerta y me senté sin arrancar. Dejé la caja en el asiento del pasajero. El broche brillaba dentro, inmóvil, sin saber que había perdido su momento. Las lágrimas no llegaron entonces. Solo el silencio. Un silencio espeso, denso, que se metía en la garganta y pesaba en el pecho. Al llegar a casa, me quité el vestido con cuidado, como si aún pudiera salvar algo del día. Lo colgué en una percha vieja y me puse mi bata de siempre, esa que usaba para regar las plantas y doblar la ropa. Preparé un té con miel, como hacía todas las noches desde hacía años, y me senté en la cocina, sola, con la taza caliente entre las manos, observando la puerta como si alguien fuese a entrar y decir que todo había sido un malentendido. Nadie vino. Esa noche dormí poco, y lo que dormí fue interrumpido por recuerdos que no me dejaban tranquila. Me vi a mí misma, joven, con las manos llenas de leche tibia mientras preparaba el biberón. Vi a la niña llorando en su cuna, y a mí cantándole suave mientras le acariciaba el cabello. Me vi corriendo por la casa con un disfraz en las manos para su primera fiesta escolar. Recordé las veces que me llamaban a las reuniones del colegio porque su madre biológica no podía o no quería ir. Y cómo yo firmaba todo con ese nombre que nunca fue mío legalmente. Madrastra. También recordé las veces que me llamó mamá sin darse cuenta. Las veces que me abrazó cuando tenía miedo. Y cómo dormía en mi pecho cuando tenía fiebre. Yo nunca reclamé ese lugar. Nunca pedí que me lo dieran. Solo estuve allí. Siempre estuve allí. Y sin embargo, frente a todos, me había borrado de su historia. Como si nunca hubiera existido.
como si mi presencia no significara nada. Pasaron los días. No fui mencionada en las fotos del casamiento. No me etiquetaron. No me agradecieron. Ningún mensaje. Solo silencio. Me convertí en un espacio vacío en una fiesta llena de nombres y rostros sonrientes. En una sombra. Pero en ese silencio, algo empezó a cambiar dentro de mí. Como una llama que se enciende despacio, alimentada por la humillación y el cansancio de tantos años. Un día, al levantarme, decidí que no iba a seguir esperando, que no necesitaba más invitaciones para existir. Fui al banco. Cerré la cuenta conjunta que había mantenido con mi hijo por costumbre. Cancelé el seguro de vida, en el que figuraba mi hijastra como beneficiaria. Llamé a mi abogado y puse en venta la casa que estaba a mi nombre y que todos daban por hecho que heredarían. Saqué de una caja de zapatos todos los documentos que había guardado por años. Recibos, certificados, papeles con mi nombre como responsable de pagos, matrículas, seguros escolares. Incluso la carta que escribí el día en que su madre biológica se fue y me dejó a cargo. Todo lo que me unía a esa niña que hoy decía que nunca fui su madre. No lo hice con rabia. Lo hice con una calma nueva. Una calma afilada, lúcida. No era venganza. Era justicia. Era el fin de una vida vivida en silencio. Comencé a preparar mi salida. Vendí algunas joyas antiguas. Compré una máquina de coser. Abrí una pequeña cuenta solo a mi nombre. Preparé todo como quien se despide con orden y sin ruido. Mientras tanto, los mensajes comenzaron a llegar. Primero, del hijo. Fríos, distantes, preguntando por la cuenta. Luego, algo más ansiosos. ¿Por qué hiciste esto? ¿Qué pasa, mamá? ¿Podemos hablar? No respondí. No aún. Una vecina me comentó que la boda había tenido complicaciones, que la luna de miel no fue lo que esperaban, que hubo discusiones por el dinero, porque ciertas cosas no fueron pagadas como se había prometido. Yo sabía bien por qué. Lo que nadie sabía era que todo eso había salido de mí, que muchas veces, en silencio, cubrí gastos que no eran míos para que ellos brillaran, sin que se notaran las grietas. Yo los había sostenido. Y ahora, simplemente, dejaba de hacerlo. Y así, mientras el mundo seguía girando sin mí, yo preparaba el terreno. No para que me buscaran, sino para no volver a ser invisible. El día que recibí el primer audio de voz de mi nuera, lo escuché en la penumbra de la cocina, con la taza entre las manos, igual que aquella noche. Su voz era nerviosa, apurada. Me decía que todo se había ido de las manos, que seguro había sido un malentendido, que mi hijastra estaba muy estresada, que yo debía entenderla. No respondí. No aún, porque esta vez, la que iba a ser entendida, era yo. El mensaje de voz seguía ahí, sin abrir, y cada vez que lo miraba, sentía que las palabras contenidas en él no eran para mí, sino para una imagen de mí que ellos habían construido. La mujer siempre dispuesta, siempre accesible, que perdonaba, sin pedir explicaciones, que aplaudía desde la sombra mientras otros se llevaban el mérito. Esa ya no era yo. Guardé el teléfono en el cajón de los cubiertos, cerré con calma y abrí la ventana de la cocina. El aire de la mañana entró con olor a jazmín y a pan tostado de alguna casa vecina. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que respiraba para mí. Los días siguientes los pasé reorganizando cosas que había postergado por años. Cambié las cerraduras.
Regalé muebles que solo acumulaban polvo. Saqué fotos antiguas de los marcos y las guardé en una caja, sin rabia, solo con una especie de limpieza interna que necesitaba hacer. En una de esas fotos estábamos los tres. Mi hijastra con un pastel en la cara, mi hijo riendo con una corona de papel y yo, en el fondo, sujetando el plato y mirando a ambos con ternura. Nadie más lo hacía, pero yo sí recordaba todo lo que había detrás de cada instante. El esfuerzo, el sacrificio, la renuncia, todo lo que había callado por años, como quien ama sin esperar nada a cambio. Una tarde, mientras cosía unas cortinas nuevas para la sala, mi vecina Gloria tocó la puerta. Venía con su bolsa de mercado y esa mirada que avisa que trae noticias. Nos sentamos con té y bizcochos. Ella hablaba bajito, como si alguien pudiera escucharla desde la calle. Me contó que habían empezado a circular ciertos rumores, que mi nuera estaba molesta porque yo había hecho un escándalo innecesario en la boda, que se me había subido el ego y que por eso me había aislado de todos. Yo la escuché en silencio. No interrumpí. Solo asentí con la cabeza. Gloria me miró a los ojos y dijo: «Tú no hiciste nada malo. Ellos te deben la vida». Y aunque yo ya lo sabía, fue distinto escucharlo en voz alta. Esa noche abrí el cajón, saqué el celular y comencé a escuchar los mensajes, uno por uno. Mi hijo primero. Luego ella. Luego una llamada perdida. Después otro mensaje más largo, esta vez de voz entrecortada. «Mamá, no sé qué está pasando, pero te extraño. ¿Podemos hablar, por favor?» Su voz temblaba. No de culpa, sino de miedo. Miedo a perderme. Miedo a que la base invisible que siempre lo sostuvo ya no estuviera más. Entonces decidí responder, pero no con palabras, con hechos. Al día siguiente fui al registro civil. Pedí una copia de todos los documentos donde aparecía como responsable legal de mi hijastra durante su infancia. La empleada me miró confundida. Me preguntó por qué lo necesitaba después de tantos años. Le respondí: «Para que nadie más me diga que nunca fui madre». Luego fui a ver a la directora del colegio donde mi hijastra estudió de pequeña. Aún me recordaba. Me mostró el expediente con mis firmas, la autorización para excursiones, los pagos mensuales, las cartas a los docentes. Todo estaba ahí. Mi letra, mi esfuerzo, mi presencia. Lo fotocopié todo. Una carpeta entera, con cada papel que había sostenido su educación, su salud, su bienestar. Y esa noche, cuando la casa estaba en silencio y solo se escuchaba el tic-tac del reloj sobre la pared, tomé las copias, las puse en un sobre y lo dejé en el buzón de su casa con una nota que decía: «Para cuando quieras recordar quién estuvo allí cuando nadie más estuvo». No esperaba respuesta. No la necesitaba. Lo que hice fue para mí, para dejar claro que mi historia no era una fantasía en mi cabeza. Era una vida entera de actos concretos. Pasaron 2 semanas sin noticias. Y luego llegó una carta, escrita a mano, sin nombre en el sobre. Era de ella, de mi hijastra. La leí despacio, con los dedos temblando. «Mamá». Sí, usó esa palabra. No sé por qué dije lo que dije aquel día. Creo que fue el miedo. Miedo a que pensaras que no te necesitaba más. Quise mostrar que era adulta, que podía hacer mi vida sola. Pero lo que hice fue herirte. Y a mí también. Cuando vi el sobre con los papeles, lloré. Porque me di cuenta de todo lo que callaste por mí. De lo que nadie vio, pero tú hiciste. Y luego, al final, no te pido perdón todavía, porque sé que no alcanza.
pero quiero empezar de nuevo. Si tú quieres. No lloré. Solo cerré los ojos y suspiré. Ese mismo día, mi hijo apareció en la puerta. Solo. Sin su esposa. Tenía la cara ojerosa, el rostro cansado. Me preguntó si podía pasar. Se sentó frente a mí, en la cocina, en la misma silla donde había desayunado cada mañana durante su infancia. No me pidió perdón. No usó grandes palabras. Solo dijo: estuve mal. Permití cosas que no debía. Me callé cuando tenía que hablar. Pero tú siempre fuiste mi madre. Siempre. Y en ese momento entendí que algo había cambiado. No todo estaba arreglado. No todo estaba perdonado. Pero algo se había roto para bien. Las semanas siguientes fueron tranquilas. No hubo grandes gestos, ni escenas dramáticas. Solo pequeños actos de presencia. Un mensaje en la mañana. Una visita corta. Unas flores dejadas en la reja. Cosas simples, pero honestas. Y un día, la nieta, Lucía, la hija de mi hijastra, apenas 8 años, pelo rizado, voz clara, me llamó por teléfono desde el celular de su madre. Mamá, ¿puedo ir a verte? No lo dudé. Vino con un dibujo. Era una casa y 3 figuras. Una mujer con delantal, una niña y un corazón flotando encima. Le pregunté quiénes eran. Eres tú y yo. Y el corazón es el que te mereces. Entonces entendí que había valido la pena. Que aunque me hubieran borrado por un instante, la verdad había quedado en la piel de quienes vieron. De quienes sintieron. A veces, no es necesario gritar para que te escuchen. Solo hace falta retirarte y dejar que el silencio hable por ti. Después de aquel dibujo de Lucía, no pude volver a mirar mi casa con los mismos ojos. Cada rincón tenía un eco distinto. Ya no era un museo del sacrificio, sino un lugar donde las verdades, aunque calladas, empezaban a florecer. Guardé el asiento sonomeripi dibujo en una caja de té vacía que tenía desde hace años, una que había pertenecido a mi madre. Lo envolví con una cinta dorada y lo escondí detrás de mis tazas favoritas, no por miedo, sino porque hay recuerdos que necesitan su santuario. Los días se volvieron más livianos. No porque todo estuviera resuelto, sino porque ya no cargaba lo que no me correspondía. Dejé de preguntarme por qué nadie me defendió aquel día. Entendí que el silencio de algunos también era una forma de cobardía, pero no era mi responsabilidad enseñarle a nadie a tener valentía. Una tarde, mientras regaba las plantas, vi algo extraño. Mi nuera, afuera, de pie, sin moverse, sola, sosteniendo un papel en la mano. No toqué la reja, no hablé, solo la observé desde la sombra, detrás de la cortina. Ella sabía que yo la veía, lo sentía. Después de unos minutos, dejó el papel en el buzón y se fue sin mirar atrás. Esperé unos segundos antes de salir. Lo tomé. Era una carta, de puño y letra. Muy diferente a su tono habitual. Decía: sé que no soy bienvenida. Y lo entiendo. No quiero justificar nada. Solo quiero que sepas que he aprendido cosas. Que fui cruel, injusta. Que te traté como un estorbo cuando eras el cimiento. Que creí que mi rol como madre empezaba con el parto, y no entendí que ser madre es mucho más que eso. Tú lo fuiste cuando yo ni siquiera existía en sus vidas. No pido volver. No pido aceptación. Solo quería dejar constancia de que ya no me miento. Me quedé inmóvil. No lloré. No sonreí. Pero algo se soltó dentro. No porque confiara en ella,
sino porque a veces la verdad necesita ser dicha aunque llegue tarde. Esa noche tomé mi cuaderno de tapas azules, el que siempre uso para escribir las cosas que no me animo a decir en voz alta, y anoté solo una frase: el respeto no se ruega, se siembra en silencio y florece con el tiempo. Pasaron algunas semanas. Los domingos volvieron a tener olor a comida casera y voces en el patio. No todos venían, no siempre. Pero mi hijo empezó a aparecer seguido. Con Lucía. A veces solo tomaban té, otras traían pan. No hablábamos del pasado, solo del presente. Y eso era suficiente, hasta que llegó el día del cumpleaños de Lucía. Memoy invitó con una nota escrita a mano: quiero que estés, porque tú eres parte de mi historia, y sin ti no soy completa. Fui. La fiesta era sencilla: globos, una mesa larga, torta de chocolate, algunas caras conocidas, otras no tanto. Pero entre todas, la de ella, mi nuera, sentada al fondo, en silencio. Cuando llegué, Lucía corrió postal a abrazarme y gritó: «Llegó mi otra mamá». Hubo un silencio incómodo. Algunos rieron, otros desviaron la mirada. Yo la abracé fuerte. Sonreí y no dije nada más. Después de un rato, mi nuera se acercó. Me ofreció un trozo de torta. Sin hablar, yo lo tomé. No como reconciliación, sino como quien acepta un gesto humano, y nada más. Las horas pasaron rápido. Cuando me despedí, Lucía me apretó la mano y me susurró: «Gracias por seguir viniendo, aunque ellos no sepan cómo pedirlo». En el camino de regreso a casa, pensé en todas las veces que estuve a punto de rendirme. Que me sentí invisible, irrelevante. Como si mi historia solo existiera en mi mente. Pero no. Estaba en ella, en Lucía, en mi hijo, en los documentos guardados, en las fotos, en los sabores que aún preparaban con mis recetas. Una semana después, recibí un mensaje de mi hijo. «Mamá, necesito hablar contigo, solo tú y yo, sin nadie más». Lo cité en la casa, en la cocina. En esa mesa que había sido testigo de tantos silencios. Él llegó puntual, nervioso. Traía una carpeta, la puso sobre la mesa, me la ofreció. «¿Qué es esto?», pregunté con calma. «Es algo que quiero que leas, algo que encontré hace poco y que nunca te mostré por miedo a que pensaras que no era suficiente». Abrí la carpeta. Era una carta, antigua, escrita por él cuando tenía apenas 14 años, nunca enviada, dirigida a mí. La letra temblorosa, las frases llenas de sinceridad infantil. «Mamá, sé que no eres mi madre de verdad, pero a veces lo olvido. Porque cuando estoy enfermo, eres tú quien me cuida. Cuando tengo miedo, tú eres la que me abraza. Cuando me equivoco, tú eres la que me enseña. No sé cómo decirte que te quiero sin confundirte, pero solo quiero que sepas que para mí, tú sí eres mamá, aunque no lo diga». Cerré los ojos. El aire se volvió denso. «¿Por qué me la das ahora?», pregunté. «Porque estuve a punto de perderte para siempre». Y me di cuenta de que había verdades que necesitaban salir, aunque sea tarde. No dije nada. Solo acaricié el borde de la hoja, como quien toca una cicatriz que ya no duele, pero aún se recuerda. Esa noche, volví a sacar la caja del té. Metí dentro el dibujo de Lucía, la carta de mi hijastra, la de mi hijo,
Y también la mía, esa que había escrito en el cuaderno azul. Cerré la caja. La até con una cinta y la guardé dentro del ropero. Era mi cofre, mi testamento silencioso, la prueba de que todo lo vivido no había sido en vano. La semana siguiente, mi hijo me pidió que lo acompañara a una reunión familiar. Dudé. No quería volver a sentirme expuesta. Pero Lucía me insistió. Solo quiero que estés cerca, aunque sea en la esquina. Fui. Era una cena informal. Parientes, amigos, algunos conocidos. Nadie mencionó la boda. Nadie tocó el tema, hasta que una prima lejana, de esas que siempre meten la pata, dijo en voz alta. ¿Y cómo está la mamá de Lucía? Me refiero a la verdadera, no a la señora. Lucía, con apenas 8 años, se puso de pie. Levantó la voz. Clara, firme. Ella es mi mamá, no por sangre, por verdad, por actos, por amor. Y si no pueden entenderlo, es su problema, no el mío. Silencio. Un silencio largo. El mismo que hubo aquel día en la iglesia. Pero esta vez, distinto. Esta vez, no dolía. Esta vez, me abrazaba. No, dije nada. Solo miré a Lucía. Y ella, con sus ojos grandes, me miró como solo se mira a alguien que ha salvado sin saberlo. Después de esa cena, no volví a ser la misma. No porque los demás cambiaran. No porque todo fuera perdonado. Sino porque, por primera vez en muchos años, dejé de pedirme disculpas por existir. Dejé de caminar pidiendo permiso. Dejé de querer encajar en lugares que solo me toleraban por conveniencia. Mi hijo me llamó 2 días después. Su voz sonaba temblorosa, como cuando era niño y rompía algo sin querer. Mamá, quería preguntarte si puedes venir a la casa este domingo. Lucía quiere mostrarte algo. Sentí el peso del pasado en cada palabra, pero también una apertura que antes no estaba. Voy, respondí. Por ella. El domingo llegué puntual. Llevaba una torta que solía hacerle a mi hijo cuando era pequeño. La receta original de mi madre. De esas que requieren paciencia y fuego lento. La cocina era eso para mí. La forma en que decía te amo sin usar palabras. Lucía me esperaba en la puerta, con un vestido amarillo que le había regalado años atrás. Lo había guardado como un tesoro. Ahora le quedaba corto, pero ella insistió en usarlo. Tengo algo que enseñarte, dijo llevándome de la mano al salón. Había preparado una maqueta de cartón. Era su árbol genealógico. Pero al centro, justo en el tronco, estaba mi nombre. Te puse aquí, porque tú eres la raíz. Sin ti, no estaríamos bien, dijo, sin vacilar. Mi nuera miraba desde la cocina. No intervino. No sonrió. Pero tampoco se fue. Se quedó allí. Como si observar el amor sincero de una niña la desarmara sin poder evitarlo. Después del almuerzo, Lucía se sentó a dibujar mientras yo lavaba los platos. Mi hijo me acompañó en silencio. Yo enjabonaba, él secaba. Como en los viejos tiempos. Veces pienso en lo mucho que debí haber dicho y no dije, confesó de pronto. A veces es mejor demostrar. Respondí, sin mirarlo. Pero tú siempre estuviste. Asentí. Porque sí. Porque estuve. Porque muchas veces estar en silencio es más difícil que hablar. Cuando terminé de secar mis manos, me giré y lo miré con calma. ¿Y tú todavía compartes tus cuentas con ella?, miró sorprendido. No esperaba la pregunta.
No es por dinero, aclaré. Es por control. Yo sé cómo son los mecanismos invisibles del poder en una casa. Bajó la mirada. He hecho cambios. Empecé a separar cosas. No es fácil, pero lo estoy haciendo. Asentí. No necesitaba más. No buscaba venganza. Buscaba señales. Y esas empezaban a aparecer. Esa noche, al volver a casa, abrí la carpeta donde guardaba todo. Papeles, cartas, recibos. Y me encontré con un sobre viejo, sin abrir. Era del hospital, de cuando Lucía nació. Mi nombre figuraba como contacto, de emergencia, no su madre. Yo recordé esa madrugada. El parto fue complicado. Mi nuera no quería que nadie la acompañara, pero mi hijo me llamó de todos modos. Llegué con el pelo aún mojado, sin maquillaje, con mi abrigo viejo. Estuve horas sentada en una silla de plástico, esperando que todo saliera bien. Nadie me agradeció. Nadie mencionó que estuve ahí. Pero ese sobre era la prueba silenciosa de que incluso en su peor momento, pensaron en mí. Volví a guardar todo. Cerré la carpeta. Respiré hondo. La justicia, a veces, no grita. Solo se acumula en los rincones hasta que alguien la encuentra. La semana siguiente, mi nuera me escribió un mensaje breve. ¿Podemos hablar solo tú y yo? Tardé en responder, no porque no quisiera, sino porque sentía que ese momento debía llegar cuando yo estuviera lista, no cuando ella lo pidiera. 2 días después le respondí: «Te espero en casa, a las 5». Llegó puntual, sin maquillaje, con ropa sencilla, como si quisiera despojarse de todo artificio. Nos sentamos en la sala. No ofrecí té, no por descortesía, sino porque había cosas que necesitaban ser dichas sin adornos. «Quiero pedirte disculpas», dijo, «no por protocolo, por conciencia». Asentí. Dejé que hablara. Me sentí amenazada por ti desde el principio, porque tú sabías cosas que yo no, porque tú lo conocías mejor, porque tenías una historia con él que yo no podía borrar. Nunca quise competir contigo. Respondí por primera vez desde lo ocurrido en la iglesia. Yo solo estaba, como siempre. Lo sé, pero me tomó años entenderlo. Hubo un silencio largo, de esos que no incomodan, que limpian el aire. «Lucía te ama», dijo bajando la voz. «Y no quiero quitarle eso». «No puedes», respondí, «porque no es algo que se quite. Es algo que ella eligió, sola». Me miró. Sus ojos estaban húmedos. No lloró, pero no necesitaba hacerlo. «¿Podemos empezar de nuevo?», preguntó. No como amigas, pero sí como mujeres que comparten algo valioso. La miré. Pensé en todo lo vivido. En los silencios tragados. En las noches sin dormir. En los cumpleaños en los que fui la única que estuvo. En las meriendas. En los dibujos. «Podemos empezar», dije. «Pero no desde cero. Desde aquí. Desde lo que ya fue». Sin negarlo. Ella asintió. Se puso de pie. Y antes de irse, me dejó un sobre. «No es nada importante. Solo algo que pensé que debía ser tuyo. Cuando se fue lo abrí. Era una foto. Lucía, de bebé. En mis brazos. Yo con el pelo recogido, en la cocina, sonriendo. Alguien la había tomado sin que yo lo notara. Detrás, escrito con lápiz, decía:
Ella siempre estuvo. No pude evitarlo. Lloré. No por dolor, por alivio, por justicia. Porque esa imagen, pequeña, era una verdad innegable. Desde ese día las cosas no cambiaron de golpe, pero se movieron. Mi nuera me empezó a incluir en pequeñas decisiones, consultas escolares, recetas, opiniones. Yo no ocupé el lugar de nadie. Ocupé el mío, ese que construí sin permiso, pero con amor. Un domingo, mientras tomábamos té en la galería, mi hijo trajo una caja. La encontré limpiando el altillo. Creo que es tuya. La abrí. Era una manta, tejida por mí cuando Lucía era bebé. No, había hecho con restos de lana de distintas épocas. Cada color, una etapa, un recuerdo. La extendí sobre mis piernas y sentí que algo se cerraba. No una herida, un ciclo. Lucía corrió a abrazarme. ¿Esa la hiciste tú? Sí, dije, con pedacitos de todos mis días. Ella la acarició. Entonces quiero que esté en mi cama, para que me abrace cuando no estés. Mi hijo me miró. Su voz baja. Gracias por no haberte ido. Por no habernos soltado, incluso cuando no lo merecíamos. Yo no respondí. Solo apreté fuerte esa manta. Mi historia. Mi vida. Mis pedacitos. Desde aquella tarde en la que sostuve la manta tejida entre mis manos, cada día fue distinto. No por grandes transformaciones, sino por los detalles. Mi nuera no se volvió otra persona de la noche a la mañana, pero empezó a bajar la voz. Mirar a los ojos. A ofrecer una silla. A escuchar antes de responder. A veces, en medio del almuerzo, me observaba en silencio, como si intentara reconocer en mí a la mujer que había ignorado tanto tiempo. Lucía, por su parte, se volvió aún más cercana. Empezó a preguntarme cosas que antes callaba. Sobre mí, sobre mi infancia, sobre mis sueños. Abuela, ¿tú querías ser mamá? Me dijo una tarde mientras peinaba a su muñeca. Me quedé quieta, sorprendida por la pregunta. Sí, respondí, sin pensar. Siempre supe que quería cuidar, que quería estar para alguien. ¿Y estabas sola cuando nació mi papá? Asentí. ¿Y quién te cuidaba a ti? Tragué saliva. Nadie. Pero yo estaba acostumbrada. Ella me miró, muy seria, con esa lucidez que solo tienen las niñas que observan en silencio todo lo que los adultos fingen no ver. Entonces, ahora yo te cuido a ti. Y me abrazó. Así, sin más. En esa frase se rompió algo y a la vez se reparó. Una promesa. Una red. Un lazo invisible. Empecé a guardar esas pequeñas frases en un cuaderno, como quien guarda semillas para la próxima primavera. Un día, mientras doblaba ropa en casa, recibí una llamada inesperada. Era el director del colegio de Lucía. Señora, la llamo porque Lucía ha presentado un trabajo sobre su familia y ha mencionado cosas que creemos importante abordar con usted directamente. Sentí un pequeño sobresalto. ¿Qué podría haber dicho? Me citaron para el día siguiente. Fui puntual. Me senté en una sala pequeña, con paredes decoradas por dibujos infantiles y carteles con frases motivacionales. El director me mostró el trabajo. Era una cartulina grande, con dibujos, fotos y frases. En el centro, una foto mía. Y debajo,
escrito con letra infantil. Mi abuela no me dio la vida, pero me dio lo que la vida olvidó darme. No supe qué decir. El director me sonrió, con ternura. Lucía tiene una madurez poco común para su edad y una claridad emocional que sorprende. Solo queríamos decirle que eso no nace de la nada. Me despedí, conteniendo las lágrimas. Al salir me senté en una banca del patio, donde los niños jugaban al sol. Vi a Lucía a lo lejos. Cuando me vio, corrió hasta mí. ¿Te gustó? Mucho, respondí. Pero no sabía que me habías puesto en el centro. Es que eres el centro, dijo como si fuera obvio. Tú estás en todo. En ese momento supe que, sin importar lo que el resto pensara, ya no estaba al margen. Había sido vista, reconocida, validada. Y eso valía más que cualquier disculpa tardía. Los días pasaron. Mi hijo empezó a pasar más tiempo conmigo. Me consultaba cosas de su trabajo, de su vida. A veces solo me llamaba para decirme: ¿cómo estás, mamá? Esa frase, antes tan escasa, ahora se sentía como un premio. Una noche, vino a cenar, solo. Lucía estaba en una pijamada y su esposa tenía una reunión. Quiero contarte algo, me dijo, y necesito que seas honesta. Me preparé. Algo en su tono me alertó. He estado yendo a terapia, no por ella, por mí. Lo miré. No dije nada, pero lo escuché con el corazón abierto. Me di cuenta de muchas cosas, de cómo crecí viendo todo. Lo que hacías y creyendo que era tu obligación. De cómo me acostumbré a tu presencia como si fuera parte de los muebles. De cómo no supe poner límites cuando debía. Ni contigo, ni con mi esposa. No es fácil ser puente, le dije. A veces uno se parte en el medio para que otros pasen. Exacto, susurró. Y tú lo hiciste toda tu vida. Se quedó en silencio. Unos segundos. Luego sacó un pequeño paquete de su bolso. Quiero devolverte esto. Lo abrí. Era un collar. Mi collar. Uno que había desaparecido años atrás. Una joya sencilla, pero con valor sentimental. Pertenecía a mi madre. Pensé que lo había perdido, dije. Lo encontró Lucía entre cosas de su mamá. No sabemos cómo llegó ahí, pero lo importante es que vuelva a ti. Sostuve el collar con cuidado, como si tocara el pasado con los dedos. Gracias, dije. No. Gracias a ti, por no rendirte. Por estar incluso cuando no te lo pedíamos. Esa noche, al volver a casa, me miré en el espejo con el collar puesto. Y me vi distinta. No más joven, no más arreglada, sino completa. El pasado ya no dolía igual. No porque se borrara, sino porque había sido narrado. Porque alguien lo había escuchado y validado. Una tarde, mi nuera vino a casa sola. Traía una bolsa con ropa de Lucía para donar. Mientras tomábamos té, se quedó mirando una foto en mi estantería. «¿Esa es tu madre?» «Sí», respondí. «Fuerte, dura, silenciosa». «¿Fuiste como ella?» «Por mucho tiempo, sí. Luego me quebré y me reconstruí distinta. Me cuesta imaginar todo lo que tuviste que tragar para llegar hasta aquí». La miré. Por primera vez, sin rencor. A veces no se trata de tragar. Se trata de saber cuándo escupir. Se rió. Pero era una risa honesta, cansada, real. Yo también me estoy reconstruyendo. Dijo. Quiero que lo sepas.
Lo noto, respondí, y lo valoro. Ese día no hubo discusiones, no hubo reproches, solo una tregua, un acuerdo tácito entre mujeres que, de formas distintas, habían sido invisibles. Esa noche, antes de dormir, abrí el cuaderno donde escribía las frases de Lucía y añadí una nueva. Las raíces que nadie ve sostienen lo que todos admiran. Cuando todo parecía estar encontrando un equilibrio, una calma nueva, una tregua frágil pero honesta, algo inesperado alteró esa serenidad como una piedra lanzada en un lago en plena madrugada. Lucía se enfermó. Primero fue solo una fiebre leve, luego la tos. Más tarde la dificultad para respirar. Todo se volvió rápido, como esas tormentas que no avisan. En el hospital, las luces blancas quemaban los ojos y el olor a desinfectante se mezclaba con el miedo que no decíamos. Mi hijo caminaba de un lado a otro. Mi nuera lloraba en silencio, fingiendo fuerza. Yo me quedé quieta, sentada al borde de una silla, con las manos cruzadas sobre las rodillas, como cuando era joven, y esperaba horas para recibir noticias de mi madre enferma en un hospital de barrio. Nada cambia, pensé. Solo los rostros. Lucía fue internada por precaución. Su sistema inmune estaba débil. Los médicos eran optimistas, pero yo leí en los ojos del pediatra algo que no me dijeron con palabras. Aquella noche no dormimos. En la madrugada, mi hijo me pidió que me fuera a casa a descansar. Me negué. Me quedé junto a la cama de Lucía, tomándole la mano, contándole historias de cuando su padre era niño. Tú me contaste la historia de la niña que tenía alas pero no lo sabía. Me susurró, apenas audible. Sí, mi amor. ¿Y recuerdas qué pasó? Que un día miró al cielo y se lanzó y voló. ¿Tú también tenías alas, abuela? Tragué saliva. No lo sabía, pero tú me las mostraste. Ella sonrió, débil. Me quedé dormida con su mano entre las mías. Cuando desperté, mi nuera estaba en la puerta, observándonos. No dijo nada, solo asintió y me trajo un café. A la semana, Lucía mejoró. Fue como si algo se reacomodara dentro de todos nosotros. Un miedo compartido que nos recordó que el tiempo no se detiene, que el amor, cuando es verdadero, no necesita palabras ruidosas, sino gestos pequeños, constantes. Una noche, días después del alta, mi hijo me llamó. Quería hablar. Pasó algo, me dijo, con una tensión en la voz que reconocí al instante. Me mostró su teléfono. Mensajes, grabaciones, conversaciones. Alguien del círculo cercano de su esposa, una amiga íntima, había filtrado audios de ella hablando mal de mí. No eran cosas nuevas, pero eran más crudas, más directas. Decía que yo era una carga, una sombra emocional para Lucía, y que ojalá dejara de entrometerme en lo que no me corresponde. Mi hijo temblaba. No sabía cómo decírmelo, pero yo ya lo había escuchado todo. Yo confiaba en que estaba cambiando, dijo apretando los dientes. Pero no sé si puedo vivir con alguien que ve así a mi madre. Lo miré. No tienes que decidir nada hoy, le dije con calma. Solo te pido que observes, que escuches, que recuerdes quién estuvo y quién no. No lloré. No sentí rabia. Solo una resignación dulce, como cuando entiendes que no puedes obligar a alguien a ver lo que no quiere. Él asintió, pero sus ojos ya habían cambiado. Había una grieta,
Esa noche, él durmió en mi casa. Se quedó en su antiguo cuarto. Me pidió que le preparara el mismo té de cuando era niño. Y me pidió algo más. ¿Tienes fotos de cuando nací? Fui a buscar la caja. Esa misma caja que había estado años debajo de mi cama. La que nadie nunca me había pedido abrir. Las fuimos viendo una a una. Él de bebé. Yo, joven, con ojeras y manos cansadas. En cada foto, una historia, una carencia, una entrega. Nunca vi estas imágenes, dijo. Nadie me las pidió, respondí. Guardó silencio y luego me abrazó. Perdóname por haber tardado tanto en mirar. No importa, susurré. Estás aquí ahora. Eso es lo único que cuenta. Pasaron los días. Y como las heridas abiertas al aire, algunas cosas comenzaron a sanar por sí solas. Otras se infectaron. Mi nuera, al enterarse de que los audios habían salido a la luz, se puso a la defensiva. Dijo que eran viejos, sacados de contexto. Que yo estaba manipulando la situación. Mi hijo no respondió. Solo la miró, con esa expresión que ya no necesitaba palabras. ¿Ahora crees más en tu madre que en mí? Creo en quien estuvo. En quien cuidó. En quien nunca habló mal de ti frente a nuestra hija. Ella se quedó muda. En la siguiente semana, él tomó una decisión. «Nos vamos a separar», me dijo. No celebré, no me alegré. Solo sentí que, por fin, él elegía su paz. Y eso, como madre, era suficiente. Lucía se quedó conmigo un tiempo. Y en una de esas noches, mientras cenábamos, me dijo algo que se quedó grabado. «Te escuché llorar anoche». La miré. «No llores sola, abuela. Ya no estás sola». Y me abrazó, fuerte. Su pequeña mano en mi espalda fue más que consuelo. Fue la promesa de que el ciclo se rompía con ella. Que lo que me había dolido tanto no se repetiría. Lucía dormía en mi cama esos días. Y en medio de la noche, a veces susurraba cosas dormida. Cosas que dolían y sanaban. «No me dejes, mamá». Digo, abuela, ese lapsus, ese cruce de palabras, era todo. Porque aunque yo nunca la parí, ella me había elegido. Y eso valía más que cualquier título. Los días siguientes fueron lentos y silenciosos, como si todo el mundo decidiera caminar más despacio por respeto a lo que habíamos atravesado. La casa volvió a tener el aroma a café recién hecho en las mañanas, al pan calentito que yo preparaba desde la madrugada y a ese perfume de ropa secada al sol que solo las casas vividas tienen. Lucía retomó sus clases, con sus cuadernos llenos de pegatinas y su mochila casi más grande que ella, pero algo en su forma de mirarme había cambiado. Ya no era solo ternura. Era algo más parecido a una promesa silenciosa, como si, desde su pequeño corazón, me jurara que nunca más permitiría que me lastimaran. Mi hijo venía cada día a cenar. A veces se quedaba hasta tarde, en silencio, ayudándome a doblar ropa o a secar los platos. Ninguno de los dos hablaba mucho. No era necesario. La presencia era suficiente. El estar, el no irse. Una noche, mientras él revisaba papeles en la mesa del comedor, me miró y dijo: «Estoy pensando en vender la casa, la que era de nosotros tres». Levanté la vista. Sus ojos estaban firmes. Quiero empezar de nuevo, no por escapar, sino para construir desde cero. Algo que tenga sentido. Algo que Lucía recuerde sin dolor.
Asentí. «Hazlo», le dije. «El pasado ya no te debe nada». Él sonrió. Y en ese gesto, reconocí al niño que había criado sola, que cargaba dormido cuando se quedaba dormido viendo películas. Al que cuidé con fiebre, con hambre, con miedo. El mismo niño, ahora hombre, que por fin me veía. Unos días después, Lucía llegó del colegio con una noticia que la tenía emocionada. «Abuela, necesito que vengas al acto de fin de curso. Voy a leer un texto que escribí sobre ti». Sentí una punzada en el pecho. ¿Sobre mí? Sí. La consigna era escribir sobre mi persona favorita, y tú eres la mía. No supe qué decir. Me quedé callada. Ella siguió. «Todos van a ir con sus mamás, sus papás, pero yo quiero que tú estés. En primera fila, con el pañuelo azul que te regalé». El día llegó. La escuela estaba llena de sillas plásticas alineadas en filas irregulares. Los padres sacaban fotos, las madres acomodaban moños. Los niños corrían por todos lados. Yo me senté en el centro, el pañuelo azul en el cuello, y esperé. Cuando Lucía subió al escenario, el corazón me latía como si fuera a explotar. Tomó el micrófono y con esa voz pequeña pero firme, empezó. «Yo no nací del vientre de mi abuela, pero nací de su amor». Ella me enseñó a escuchar el silencio, a entender el valor de una taza de té en una tarde triste, a quedarme cuando todos se van. Ella es mi ejemplo. Y si alguna vez alguien me pregunta qué es ser madre, diré su nombre. Hubo un silencio. Y luego, un aplauso largo. Algunos padres se limpiaban los ojos, otros solo miraban en silencio. Yo no pude moverme. Me quedé ahí, clavada en la silla, con las manos apretadas sobre las piernas, conteniendo el temblor. Mi hijo estaba unos pasos atrás. Me puso la mano en el hombro. No dijo nada. No hacía falta. Cuando terminó el acto, Lucía corrió hacia mí. Me abrazó y me susurró al oído. «¿Viste? Te escucharon. Todos te vieron». Y yo supe que sí. Por primera vez, no era invisible. Esa misma noche, mi hijo me entregó un sobre. «Esto es tuyo», me dijo. Lo abrí. Eran documentos, escrituras, trámites que él había hecho sin decirme nada. «Te estoy transfiriendo esta casa», explicó. «Es tuya por derecho. Yo nunca lo vi, pero tú la construiste. Con tus manos, tu trabajo, tus silencios. Es lo mínimo. ¿Qué puedo hacer?» Me resistí al principio, pero luego comprendí. No era un regalo, era justicia. «Gracias», dije. «No por la casa». Por ver, él asintió, conteniendo la emoción. En los días siguientes, empecé a cambiar cosas pequeñas. Pinté la reja del jardín. Compré una planta de jazmín. Cambié las cortinas. No eran grandes transformaciones, pero eran mías. Lucía me ayudaba en todo. Y en cada gesto suyo, en cada palabra, yo veía una versión más libre de mí misma. Una mujer pequeñita que no tenía que pedir permiso para ser escuchada. Una tarde, mientras tejía sentada en la galería, escuché que alguien abría el portón. Era ella, mi nuera. Lucía estaba en su clase de danza. Mi hijo trabajando. Me sorprendió verla. No traía flores ni regalos. Solo una carpeta. «¿Puedo pasar?», preguntó. Asentí. Se sentó frente a mí y durante unos segundos, ninguna habló. El sonido del hilo deslizándose entre mis dedos era lo único que se oía. «He cometido errores»,
dijo por fin. Muchos. Y no espero que me perdones. No vine a ofrecerte perdón. Respondí. Vine a ofrecerte paz. Me miró, confundida. He comprendido que no necesito que me quieras, ni que me entiendas. Solo quiero que dejes de dañarme. Ella bajó la mirada. Lucía te ama, dijo. Más que a nadie. Y sé que, por momentos, eso me dolió, porque me sentí desplazada, porque no supe ser madre. Pero ella me eligió. Y a ti también. Guardé silencio. No quería abrir heridas, pero tampoco cerrar los ojos. Yo no estoy compitiendo con nadie, le dije. Yo solo estoy donde me necesitan. Ella asintió. Quiero irme por un tiempo. Necesito sanar. Pero te pido algo. Cuida de ella, hasta que yo pueda volver siendo alguien mejor. Siempre lo haré, respondí. Pero no para reemplazarte, sino para sostenerla. Nos quedamos ahí, en silencio. No hubo abrazo, ni reconciliación, pero hubo algo más importante. Una tregua real. Esa noche, mientras cenábamos, Lucía me miró y dijo: Abuela, mamá me dijo que se va de viaje. ¿Es verdad? Asentí. ¿Por qué? Porque quiere volver siendo mejor. A veces, para sanar, hay que alejarse un poco. Ella pensó unos segundos. Entonces, la voy a te esperar. Pero, mientras tanto, ¿puedo quedarme contigo? Le acaricié el cabello. Tú ya estás en casa, mi amor. Esa noche, dormimos juntas. Como las primeras veces. Como las veces en que el miedo era más grande que la esperanza. Y por primera vez en mucho tiempo, dormí sin pesadillas. Pasaron las semanas como si el tiempo decidiera no apurarse. Las rutinas se volvieron suaves, casi rituales. El desayuno compartido, las tareas hechas en la mesa grande, las caminatas al atardecer por el barrio donde cada vecino empezaba a reconocerme. No como la abuela, sino como la señora de mirada firme y paso lento. Lucía iba creciendo, no solo en altura, sino en presencia. Ya no me preguntaba si podía hacer ciertas cosas. Simplemente las hacía con esa dulzura decidida que solo los niños criados con respeto desarrollan. A veces, en la noche, me contaba sus sueños. Que quería ser escritora, o quizás veterinaria, o quizás inventora. Y en todos esos sueños, decía, había una casa con una cocina grande, una galería llena de plantas y una mujer tejiendo que la esperaba siempre con una taza de té. Eres tú, me decía. En todos mis futuros, tú estás. El corazón me encogía, pero no decía nada. Solo la abrazaba un poco más fuerte. Mi hijo, por su parte, había cambiado el tono. Ya no hablaba desde la culpa ni desde la necesidad de reparar. Hablaba desde el amor. Un amor adulto, consciente, que no necesita justificarse. Volvió a reír, a hacer chistes malos, a escuchar música mientras cocinaba. Empezó a vivir. Una tarde, regresó del trabajo con una caja de madera antigua. La encontré en el desván de la casa que vendí. Me dijo: «Es tuya, ¿verdad?» La reconocí al instante. Era la caja donde guardaba mis cartas, mis fotos, mis recetas escritas a mano. La abrí despacio, como quien abre un libro sagrado. Y ahí estaba todo. Las fotos de su infancia, las cartas que nunca envié, los dibujos que él hacía de niño, los boletines escolares donde firmaba mamá con una letra temblorosa. Y al fondo, doblado con cuidado, un pañuelo blanco con iniciales bordadas. MR mi madre.
que me lo dio cuando me convertí en madre soltera, sola, en una ciudad que no me quería y con un hijo que era todo lo que tenía. ¿Sabes qué significa esto?, le pregunté. Él negó con la cabeza. Significa que no importa cuán rota estés, siempre hay algo que vale la pena guardar. Él sonrió, con los ojos húmedos. Y tú me guardaste a mí. Siempre, respondí. Poco a poco también empecé a permitirme espacios para mí. Me inscribí en un taller de cerámica. Al principio me sentía torpe, pero mis manos, acostumbradas a sostener la vida, entendieron el barro como si fuera pan. Y moldeé tazas, platos, jarrones, algunos chuecos, otros con grietas, pero todos con historia. Una de esas piezas, una taza de borde irregular pero cálido, la regalé a Lucía. Para que tomes tu chocolate y nunca olvides que las cosas más lindas no son perfectas, le dije. Ella la sostuvo con ambas manos como si fuera un tesoro. Nunca la voy a romper, prometió. También retomé el jardín. Las plantas que antes estaban secas florecieron como si hubieran estado esperando ese momento. El jazmín trepó por la reja. La lavanda atrajo mariposas. La menta creció salvaje. Y cada flor era un símbolo de paciencia, de renacimiento, de belleza silenciosa. Un día, mientras regaba las plantas, Lucía se me acercó con una pregunta que no esperaba. «¿Abuela? ¿Tú me adoptarías?» El corazón me dio un vuelco. «¿Qué? Si mamá no vuelve, ¿me adoptarías? Para que seamos familia de verdad. Para que nadie pueda separarnos». La miré a los ojos, tan sinceros, tan llenos de amor. «Mi amor, ya eres mi familia. Desde el primer día». Ella bajó la mirada, como si eso no fuera suficiente. «Sí, pero quiero que lo diga un papel, como los que tú mostraste ese día en la iglesia. Uno que diga que tú eres mía, y yo tuya». Me acerqué, me arrodillé frente a Iris. A ella tomé sus manos pequeñas. «Si eso te hace sentir segura». «Sí, claro que sí». Y así fue. Iniciamos los trámites. Largos, tediosos, con papeles, firmas, entrevistas, pero cada paso era un ladrillo más en la casa que estábamos construyendo juntas. Durante ese proceso, volví a ver a mi nuera una vez. Regresó de su viaje. No más joven, pero sí más liviana. Había adelgazado, tenía el cabello recogido y una expresión distinta. No había arrogancia, no había excusas, solo una pregunta. «¿Lucía está bien?» «Está creciendo», respondí. Y esperando. No dijo más. No intentó recuperarla. Sabía que el tiempo no se rebobina como las películas, pero sí puede empezar de nuevo, cuadro por cuadro. «Yo fallé», dijo. «Pero si ella me deja, quiero empezar de nuevo. Ser algo más que la mujer que la trajo al mundo. Ser alguien que merezca estar en su vida». «Entonces empieza», le respondí. «Pero no para ganarla. Empieza para ganarte a ti misma». Esa noche Lucía escribió una carta. Me pidió que no la leyera, que era para su mamá. La dejó en la puerta del departamento donde ella se alojaba. Nunca me dijo qué decía. Pero desde ese día, la miraba distinto. No con rencor, sino con una calma nueva. Como si hubiera entendido que el perdón no es olvidar, sino dejar de doler. Días después, el juez firmó los papeles.
La adopción se hizo oficial. Éramos, ahora sí, familia por elección, por amor, por historia compartida. El juez, un hombre mayor, me estrechó la mano y me dijo: «No veo muchas abuelas que hacen esto. Es usted una excepción». «No», respondí. «Solo soy una mujer que decidió no rendirse». Salimos del juzgado con el sol, pegando fuerte. Lucía llevaba en las manos el documento oficial, como si fuera un trofeo. «Ahora sí», dijo. «Eres mi mamá número 2. «No», le respondí. «Soy tu mamá silenciosa, la que siempre estuvo». Ella sonrió. «Entonces tú eres mi mamá raíz, y ese fue su nuevo nombre para mí. Mamá raíz. Desde ese día, cada vez que me llama, lo hace así. Mamá raíz, mira lo que dibujé. Mamá raíz, vamos al parque». Y yo sonrío, porque ya no soy invisible. Soy raíz, soy casa, soporto.